Tenemos una profesión que es amplísima en cuanto a las cosas que podemos hacer, ¿no? En torno al 10% de nuestros colegiados se dedican a todo lo que tiene que ver con la realización de proyectos, desde naves, granjas agrícolas, industrias agroalimentarias, etcétera, proyectos de regadío, por ejemplo. Y luego hay otro porcentaje, que estaría en torno al 85-90%, que se dedica a otras labores que a veces pasan más desapercibidas. Por ejemplo, antes cuando hablábamos del tema de los fitosanitarios, de la inspección de maquinaria, pues detrás de la figura del asesor normalmente hay un ingeniero técnico agrícola, somos mayoritarios en la figura del asesor. Y es una de las cosas que yo más satisfacción me producen de mis años aquí como presidente en Aragón, el haber conseguido, por ejemplo, realizar la formación conjunta entre los dos colegios, que era inimaginable hace 5 años, haber constituido junto con otras instituciones la Alianza Agroalimentaria de Aragón, que empieza a ser un referente de lo que tiene que ser el apoyo a la industria agroalimentaria en Aragón, sobre todo en la idea principal que tenemos en la Alianza, que es la comunicación a los ciudadanos de la importancia de la agricultura, y esto nos permitió a la Alianza participar en el plan estratégico del Gobierno de Aragón para la industria agroalimentaria. Hemos mantenido muy buenas relaciones con ellos. Tenemos una serie de ideas bastante claras en nuestro programa, en el que definimos, y he tenido la inmensa fortuna de poder contar en la Ejecutiva con aquellas personas con las que inicialmente yo me planteé que quería contar y que todos me han dicho que sí, salvo una persona que por razones personales en ese momento pues no podía estar con nosotros, ¿no? Pero todos los que les dije que les invité a estar conmigo en la Ejecutiva, pues me han dicho que sí, y formar un equipo y estar con un equipo con el que ya de entrada pues tienes feeling y te sientes muy a gusto trabajando, pues sin duda después reportará en que las cosas sean más fáciles de realizar. Los regadíos son importantes, la modernización de regadíos es importante, y otras medidas de tipo estructural. También es importante la incorporación de jóvenes. Ayer venía en prensa que se han incorporado 800 y pico en los 2 últimos años. Es necesario eso, pero mucho más, es decir, porque 800 y pico, 50 creo que era la cifra, es un número importante, pero si comparamos los agricultores que se han jubilado o que han dejado de tener actividad en los últimos años, esa cifra es muy pequeña. Y la agricultura necesita una renovación con jóvenes, pero inexorablemente. Todavía falta dar un paso más grande, que es con relación al desacople, que yo entiendo que tarde o temprano tendrá que desaparecer la figura del desacople como existe actualmente, porque a mí es algo que entiendo que es anacrónico. Pero bueno, se ha dado un primer paso y yo espero que en la siguiente reforma las cosas se hagan ya de una manera que fomentemos la competitividad. Bueno, pues para ellos, donde la inversión en energía es importante para el regadío, pues se han encontrado que prácticamente en muy poco tiempo les ha subido el recibo muchísimo, que unas tarifas especiales que había pues han desaparecido, que incluso poder contratar menos potencia en los meses en que no lo usan, que antes se podía hacer, pues el Ministerio les ha dicho que no. Y bueno, pues evidentemente ahí van a tener que seguir luchando muchísimo los agricultores, y nosotros también con nuestro apoyo en estas cuestiones, porque es evidente que necesitamos que no se ahogue al regadío con los costes energéticos.